Nos acompaña en nuestro plató Paloma Poza, que es alergóloga del Hospital Universitario de Canarias. Muy buenos días, doctora. Buenos días. Bueno, a jugar por el tiempo que hemos tenido este otoño, este invierno, más bien seco, pocas lluvias. ¿Comparte usted esa estimación que habla de que la alergia al polen este año puede ser más bien leve? Sí, la estimación siempre se hace en función de los conocimientos que tenemos de otros años y el régimen de lluvias previo. Entonces este año la verdad que ha sido frío, ha sido tormentoso en cuanto a cambios de tiempo, pero lluvias, el régimen de lluvias no ha sido muy generoso. Con lo cual se prevé que el tipo de plantas que nos afectan en Canarias, digamos que no se hayan extendido tanto como otros años y por tanto el polen no sea tan agresivo como otros años. ¿Cómo suele reaccionar nuestro organismo, el organismo de una persona alérgica al polen cuando llega ese momento álgido, digamos, de más gramíneas o de más esporas en el ambiente? Sí, bueno, la sintomatología que manifiesta el polen suele ser respiratoria, suele ser lo más sencillo una conjuntivitis, un enrojecimiento ocular, mucho picor, rascado de ojos y luego las síntomas de rinitis que suelen ser estornudos. Todos tenemos la idea mental, ¿no?, de cuando pensamos en un alérgico estornudando, mucha agulla nasal, mucho picor y claro, el problema es que eso puede evolucionar a un tema respiratorio más profundo, más intenso y puede acabar con un ataque de asma, ¿no? Y es lo que nos preocupa, detectarlo a tiempo para evitar que esos síntomas se agraven y lleguen a complicaciones respiratorias. Claro. Supongo que son síntomas que pueden aparecer en los adultos, también en los niños, ¿no? A lo mejor en ellos, no sé si es más difícil de detectar esa alergia, tienen que someterse a esas pruebas, ¿no? ¿Cuál es el mejor momento para hacerlo? Efectivamente puede debutar en cualquier momento. La mayor parte de los pacientes que nacen con esa predisposición se van sensibilizando desde los primeros años, ¿no? Pero hay un cierto porcentaje de pacientes que lo pueden notar ya de adultos. Entonces, ante los primeros síntomas, siempre si tenemos sospecha que podemos ser alérgicos o simplemente es un catarro, no hay que quedarse con la duda. Hay que comunicárselo a su médico de cabecera, que le traslade a un servicio de alergia, le haga las pruebas oportunas, porque se puede estar automedicando mal durante muchos años y la enfermedad va avanzando. Entonces, ante cualquiera de estos síntomas que nos haga sospechar, que puede ser, da igual que seas un niño, un adolescente, un adulto, incluso a la edad bastante adulta, tenemos gente que ha pasado décadas con un catarro leve, un catarro crónico, ¿no?, como suelen decir, y luego ya con la enfermedad muy avanzada, llegan a nuestra consulta y tienen una alergia que no era conocida por ellos. El hecho de no haberla diagnosticado antes, en estos casos, por ejemplo, supone que el desarrollo de la enfermedad sea peor, que digamos, la calidad de vida no termine de ser buena. Sí, bueno, lo sabemos por este tipo de pacientes, ¿no?, que si llevo años y años sufriendo con un catarro crónico, eso además supone una inflamación crónica aunque solo sea de la nariz, porque no pueden dormir bien, pierden olfato, si todos los días o gran parte, ¿no?, exacto, les perjudica para, por ejemplo, ejercer bien su trabajo, para dormir bien y luego poder concentrarse al día siguiente. Son niños que llegan cansados al colegio y además le supone complicaciones en cualquier infección respiratoria. Al tener ya una rinitis crónica, cualquier catarro normal que se añade sobre eso, suelen tener mucha más sinusitis, otitis, complicaciones. Porque tiene la zona sensible ya, me efectivamente, imagino, ¿no?, y sobre esa inflamación crónica se le añade cualquier proceso normal, un catarro común, una gripe, y se les complica muchísimo más que al resto de la gente. Entonces nos cuentan que han sufrido muchos años complicaciones y llegan en un estado muy avanzado. Claro. Hoy estamos hablando, por estar en primavera, de la alergia al polen, pero es verdad que la más habitual en Canarias, corríjame si me equivoco, es a los ácaros. Sí, efectivamente. Nosotros por nuestro clima tenemos una alta prevalencia, la mayor de Canarias, de España. Canarias es la que tiene más alergia a ácaros, que además tiene la característica que nos afecta durante todo el año. Lo que pasa es que nos hacemos alérgicos a nuestro entorno. Entonces también la segunda causa de alergia son los animales, el epitelio de gato y perro sobre todo, aparte de otros, y luego tenemos el polen. También hay que decir que cada vez diagnosticamos más alergia al polen porque siempre hacíamos los estudios basándonos en las alergias que se conocían de la península. El hecho de que con el tiempo hayamos estudiado cómo es la flora local también nos ha hecho conocer qué tipo de plantas nos pueden hacer alérgicos. Y si bien la primera causa de alergia en la península son las gramíneas, sabemos sin embargo que en Canarias son muy frecuentes otros que son otras malezas como la artemisia y la paritaria. Con lo cual, al conocerlo y estudiarlo más, nos hemos encontrado que tenemos más alergia al polen de la que en principio se pensaba hace 20 años, por ejemplo.
¿Y cómo podemos pensar que va a desarrollarse nuestro futuro en materia de alergia con estos episodios de calima que cada vez son más constantes, más habituales? Ahora, por ejemplo, estamos inmersos en uno de ellos. Sí, sí, sabemos claramente que las calimas, antes incluso de conocer su composición, que efectivamente afectaban mucho a todos los pacientes respiratorios. Nosotros como alergólogos sabíamos que además los pacientes alérgicos eran especialmente susceptibles. Eso no solamente porque supone un cambio en la calidad del aire en cuanto a partículas, que supone una agresión, sino también porque suelen suponer cambios bruscos de tiempo, cambios de presión, cambios de temperatura, y eso se sabe que también afecta mucho a la vía respiratoria. Ahora no solamente conocemos más las calimas, sino que podemos analizar que cada vez nos parece que son más frecuentes, más intensas. Eso evidentemente supone un descontrol muy frecuente de los pacientes respiratorios y en nuestro caso de los pacientes alérgicos. Tenemos que darles siempre una serie de medidas, una serie de advertencias de cómo manejar esos episodios, porque además ellos tienen un sensor especial y saben cuándo va a entrar, porque detectan antes que nosotros esos cambios de presión y temperatura. Entonces los advertimos a cómo ajustar la medicación para prevenir que les afecte en mayor medida lo que supone el impacto de tener una calima como la que tenemos estos días. Antes de despedirla, deme algunos consejos, aparte de esa medicación que normalmente las personas alérgicas deben llevar encima, consejos que podamos poner en práctica en nuestro día a día, en casa o al salir a la calle, que puedan ayudarnos a estar un poquito mejor. Bueno, yo a los otros pacientes alérgicos en general les suelo recomendar que ventilen la casa de forma habitual para regular la humedad. Sin embargo, en estos días evidentemente no deben estar... La calima es mejor cerrar. Efectivamente, cerrar la ventana, si tuvieran la posibilidad de tener un purificador de aire para limpiar los restos y limitar el mayor número de salidas posibles al exterior y en caso de salir exponerse el menor tiempo posible, ir a lo imprescindible. Por supuesto no hacer deporte y ahora que tenemos el conocimiento y la accesibilidad de la mascarilla, por supuesto, aunque no sean obligatorias al día de hoy, yo les aconsejo que lleven puesta la mascarilla porque ellos mismos lo han comprobado ante el periodo de pandemia, cómo no les afectaba de igual manera el hecho de esa calima cuando tenían la mascarilla puesta, con lo cual usemos lo que tenemos a mano. Claro, ya que nos hemos acostumbrado. Sí. Y ya sea por calima o ya sea por los pólenes, ¿dónde podríamos estar mejor, tener un poquito más de calidad de vida? ¿Zona de costa o zona de monte? Bueno, generalmente en la zona de costa suelen tener mejor calidad de vida, porque aunque pensemos en un momento determinado que hay más humedad y puede haber más problemas, sin embargo es una humedad marina diferente. Para los ácaros la humedad de medianías es la peor y evidentemente hay más exposición a ese tipo de vegetación que les puede dar problemas, ¿no? Entonces en esas épocas tanto de mucha humedad como de pólenes ahora, salidas al monte pues son más complicadas. Reducirlas un poquito. Sí. Pues Paloma Poza, alergóloga de LUC, gracias por habernos acompañado esta mañana, Muchas darnos gracias. todas estas pautas. Gracias Muy a buenos ustedes. días.